como conozco tu carrera, sé que es un proyecto especial para ti porque refleja mucho de tus inquietudes, no solo artísticas, sino ciudadanas, ¿no? Eres un ciudadano activo. Y justo recordando la portada, ya sabes que nos sentamos como 2 horas a platicar, Sí, la recuerdo. hablábamos de que cómo utilizas tu fama para redireccionar esa atención a temas que son importantes para ti. Siento que este proyecto es una materialización de esa ideología, ¿no? Ahora, dime por qué y cómo se te ocurrió hacerlo así. Pues mira, sin duda lo que dices es esencial, ¿no? Yo creo que desviar la atención hacia los temas que te preocupan, que te ocupan, que quisieras cuestionarte y participar de una reflexión más colectiva pues es una responsabilidad, ¿no? Que viene, ay, cabrón, es una responsabilidad que viene con tener acceso a un micrófono, a un foro. Me parece indispensable hacerlo. Pan y Circo nace desde hace mucho. Primero nace de mi interés por la cocina, ¿no? Soy un glotón compulsivo y siempre he disfrutado mucho, no solo de comer, sino lo que pasa alrededor de una comida, lo que pasa alrededor de un asado, lo que sucede en las sobremesas, lo que pasa cuando, además en México, que tenemos esta tradición de echarnos un tequilita antes de empezar a comer, digo, no todos los días ni todos los ciudadanos de este país, pero digamos que es algo que en otros países se ve rarísimo que pidas un trago fuerte antes de comer. Aquí está aceptado y pasa algo natural, que es que nos relajamos en la mesa, ¿no? Nos relajamos y empezamos a mostrar con más honestidad y con menos filtros quiénes somos, ¿no? Hoy vivimos en el mundo de los filtros, ¿no? Todo el mundo se pone filtros para representarse en la sociedad, ¿no? Y de repente la comida y el ritual de sentarnos a comer nos desenmascara de alguna forma, ¿no? Nos une, ¿no? Nos une, pero nos une desde un ángulo mucho más honesto, creo yo, ¿no? Okay. Hoy están las redes sociales donde todo el mundo dice sus opiniones, pero las cuidas y las lees 3 veces, otros no tanto, pero de pronto en la mesa hay espacio para el accidente, hay espacio para darnos cuenta de quién realmente tenemos enfrente, ¿no? Mm. Y bueno, es un rollazo el que te acabo de echar para decir simplemente que sí, Pan y Circo nace de mi idea de fusionar mi interés por la comida, mi interés por el debate que se da alrededor de una comida, y, y el interés profundo que tengo de cuestionar mi realidad, ¿no? Y de cuestionar mi país. Creo que es esencial que hoy todos los ciudadanos nos demos a esa tarea de preguntarnos día con día si estamos donde queremos estar. Y Pan y Circo lo que busca es eso, escuchar dónde es que quieren estar los otros en relación a tu realidad, ¿no? También, como para poder influenciarte de los demás y de alguna forma escuchar, estar abiertos a escuchar. Y creo que en ningún lugar se escucha mejor que en la mesa, ¿no? Entiendo, y qué bueno que dices que abres un espacio para cuestionar, porque tengo una lista larga de preguntas que hacerte. Ok, seré muy breve entonces en No, mis no, respuestas. está bien, Trataré de está ser breve porque no te voy a mentir, no sé ser breve, pero trataré de serlo y arranquemos. órale. Diego, algo que me llama mucho la atención es que esto lo filmaste o lo grabaste, ya no sé cuál es el término, antes de la pandemia y el mundo cambió completamente. Entonces, se tocan temas urgentes y polarizantes en México y en el mundo. ¿La jerarquía de la urgencia de esos problemas sigue siendo la misma o ya cambió por la pandemia desde tu perspectiva? Yo creo que la pertinencia de la discusión a la que invita Pan y Circo hoy es más grande que nunca, ¿no? A mi gusto, esta realidad, esta pandemia, esta emergencia que nos tocó vivir a todas y a todos, lo único que vino a hacer en realidad es a subrayar quiénes somos, qué hemos dejado que suceda frente a nosotros. Es una lupa que de alguna forma viene a exaltar eh,
nuestras virtudes, pero también todos nuestros errores, ¿no? Y nos confronta con la realidad que hemos creado de adentro para afuera, desde la salud, desde, no es lo mismo el riesgo del COVID-19 para alguien que ha vivido en la sanidad que para alguien que no. Entonces te hace replantearte tus hábitos, ¿no? Diarios y más cotidianos. Te confronta con tu edad, ¿no? Nos empezaron diciendo, pues los niños no tienen bronca, si tienes algún padecimiento y estás en tus 30 o 40, vete preocupando, si estás en tus 50, preocúpate mucho, y a los 60 no salgas de casa, ¿no? Desde antes de que se nos mandaran a todos a quedarnos en casa. Entonces, de alguna forma es eso, es un espejo que vino a ponerse frente a nosotros y a confrontarnos con temas gravísimos como la violencia de género, como la desigualdad en todos sentidos, como la carencia también la falta de acceso a la información de la ciudadanía. A mí me parece que si somos inteligentes podemos sacar mucho provecho de este momento. Nos ha hecho voltear a lugares que no veíamos, nos ha hecho preocuparnos por comunidades que no teníamos en la mira, ¿no? Y nos ha hecho un poco salir de nuestra burbuja, porque no importa qué protegido estés tú, pues si tus vecinos, si aquellos en las comunidades que ignorabas no están a salvo, tú nunca estarás completamente a salvo, ¿no? Ese es como el gran mensaje que me manda esto. O sea, nos recuerda que la interconexión no es internet, no es poder viajar a todos lados. La interconexión es estar conscientes de la realidad de los otros y afectarnos por ella. Qué bueno que mencionas eso, porque justo una comunidad se conforma por la interacción de personas de manera presencial, física. Las redes sociales, las digitales son redes digitales, no redes sociales. En ese sentido, tú te sentaste con personas a hablar de temas importantes, con líderes de opinión y líderes de opinión de distintas ideologías. ¿Cuán dañino es para la sociedad y para el mundo no poder tener temas de conversación de manera presencial y solo a través de aparatos como lo que estamos haciendo ahorita? ¿Va en detrimento del progreso? No estoy seguro, porque primero habría que definir progreso, ¿no? Yo lo que creo más bien ahí es que nos está recordando que tenemos una cantidad de herramientas que estábamos mal utilizando, ¿no? Y que hoy son herramientas que nos mantienen cerca, de alguna forma. Para mí ha sido esencial este nivel de conexión. ¿No? Aunque sea a través de una pantalla bidimensional, aunque haya un delay entre nosotros, lo que sea. Me pregunto qué hubiera pasado si en mi adolescencia o en mi infancia hubiéramos tenido que vivir así, ¿no? Lo recuerdo porque por algunas semanas así fue después del 85, ¿no? Estábamos desconectados, desarticulados como sociedad. Llevaba mucho tiempo siquiera cerciorarte que tus seres queridos estuvieran bien. Las líneas telefónicas se colapsaron y por ende nuestra conexión se vino abajo. Hoy tenemos estas herramientas y hoy podemos estar mucho más presentes. Eso me parece muy útil. Nada más déjame regresar un segundito a la pregunta pasada, porque creo cuando llegó nosotros llevábamos ya filmadas o grabadas o capturadas, que de verdad, la verdad sería lo correcto decir hoy, porque al final son datos. Entonces, pero bueno, a mí soy romántico y terco y le digo filmar. Para mí, haber filmado 6 episodios y que llegara la pandemia y que llegara esta nueva normalidad, volvió esencial hacer un episodio más, hacer un episodio al cual nombramos COVID, y es este episodio en el que hacemos un recuento de todos estos temas pre y post COVID, ¿no? Y pues sí, la conclusión fue que hoy es
más importante que nunca hablar sobre la violencia de género, porque quedarte en casa no significa lo mismo para una mujer que para un hombre, ¿no? Porque quedarte en casa es siquiera imposible de imaginar para un grueso de la población en un país con la desigualdad que vive México. Entonces, en ese sentido, la migración como tema, el racismo y la identidad como tema, la violencia de género, la legalización de las drogas o la criminalización, el tema de la interrupción del embarazo, todos son temas que se volvieron esenciales, porque te digo, el COVID vino a subrayar nuestras necesidades más profundas y más imperantes, ¿no? Mi pregunta iba en el sentido de que justo antes de que se declarara la pandemia, vimos un movimiento feminista muy fuerte que salió a las calles y capturó la atención mediática y social. Eso no está pasando ahora. ¿Se puede no perder esta fuerza de este movimiento sin salir a las calles, siendo activo desde redes sociales? Yo diría que sí se puede, que se tiene que hacer de formas distintas, pero que una vez que se da una cierta articulación ciudadana, es imposible destruirla, ¿no? Por lo menos así pienso, me gusta pensar esperanzadoramente. Hay cosas hay pasos que no se pueden, que no se pueden dar para atrás, ¿no? O sea, hay cosas que ya sentimos, que ya vivimos, hay historias que ya escuchamos, que ya nos transformaron de alguna forma como sociedad. Y yo espero que eso es lo que nos haga seguir adelante en este reto maravilloso que tenemos, como de replantearnos muchas cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en temas de medio ambiente, ¿no? Que es uno de los temas que toca Pan y Circo en el episodio de Emergencia Climática, ya comprobamos que sí podemos estar detenidos, ¿no? O sea, cuando se habló de la emergencia climática o del calentamiento global, se dijo, bueno, pero pues no se puede parar la industria de la aviación, por ejemplo, ¿no? Que es gravísima en términos de impacto. Pues hoy está completamente detenida y seguimos aquí, ¿no? Entonces, de alguna forma también este momento vino a decirnos, oigan, hay cosas que ustedes no se atreven a hacer, que son factibles. Hoy son indispensables hacerlas por sobrevivencia. Y entonces se lograron, paramos, ¿no? Claro. Y de pronto yo me pregunto si no será... y el programa, además, Pan y Circo se pregunta si vamos a regresar a esa realidad o nos vamos a atrever a diseñar una nueva, ¿no? Vamos a replantearnos las energías en este mundo o no, o vamos a seguir teniendo este impacto con el planeta. Nos vamos a seguir relacionando así con la migración, como lo hemos hecho hasta ahora, criminalizando a aquel que quiere mejorar su vida, que quiere una mejor realidad para los tuyos, o lo podemos ver desde otro ángulo, ¿no? Entiendo. En el programa te vemos en mesas muy diversas con personas de muchas ideologías, con muchos cargos públicos y sociales también. Y mi pregunta es esta. Quiero saber cómo lidias con tu cercanía con el poder. Te vemos sentado en la misma mesa con Olga Sánchez Cordero, con Osorio Chong y otros personajes. Y tú siempre has sido muy crítico. Entonces, ¿cómo se guarda la justa distancia con el poder? Pues recordando tu labor y tu posición ciudadana y ya, ¿no? O sea, sí soy muy afortunado de poder haber llevado a buen puerto este proyecto, de tener esas voces, porque sin esas voces Pan y Circo no existe, ¿no? Pan y Circo existe porque vienen esas voces diversas, plurales, que no representan a toda la sociedad mexicana, pero sí ayudan a combatir esta polarización en la que estamos cayendo, ¿no? Donde de pronto, pues, en una misma mesa hay dos personas que piensan completamente distinto, ¿no? Y que tienen que encontrar puntos de acuerdo a través de la comida, a través de la comunión a la que te invita a sentarte a comer. Y yo creo que como ejercicio
vale mucho la pena para recordarnos que sí somos capaces, así como somos capaces de señalar y de denunciar y de apuntar, también somos capaces de coincidir, también somos capaces de escuchar, ¿no? El programa, te digo, hace un énfasis en eso. Paremos un poquito de hablar y aprendamos a escuchar, ¿no? Aprendamos a escuchar para tener algo más inteligente que decir, además. Ajá. Diego, algo que me llamó la atención del formato es la idea detrás de Pan y Circo y cómo la comida es el vaso comunicante o el punto de encuentro de personas de diferentes ideologías. También pensaba, y me gustaría que elaboraras al respecto, es que conociendo un poco como la dinámica de Twitter y de redes sociales, forma es fondo. Entonces, ¿crees que pueda distraer como la estética de la mesa, como cocina de autor, copas altas, como que distraiga eso la atención de los temas reales? No creo, no creo, porque bueno, también hay un ejercicio por conocer nuestra realidad y la invitación es que a través de la cocina también podemos hablar de la diversidad de este país, de lo que se ofrece aquí, de lo que culturalmente nos representa, ¿no? De esa maravillosa diversidad que ofrece México. Yo siento que no, al revés, yo creo que es un gran vehículo. En mi vida ha resultado un vehículo. Pararme a comer en un lugar u otro me ha dado una perspectiva sobre el entorno, ¿no? Y además, pues eso, hay que decirlo, viene también de una necesidad personal de acercarme a la gente que alimenta a otros. Para mí eso es que piensa en el cómo nos alimentamos, además, ¿no? De pronto caminar por Yolcan, en estos, por las chinampas de Xochimilco y hablar de otra posibilidad de acceder a los ingredientes que comemos, de la voz de alguien como Elena Reigadas, que se ha pasado muchísimas horas de su vida cuestionándose eso, ¿no? Y de repente digo, pues ese es un regalo maravilloso para mí y que me encanta poder además compartir con el público, ¿no? Pero nace de un deseo personal, de meterme a las cocinas de donde me gusta comer. Diego, hablábamos cuando fuiste portada de la revista que tu discurso político a veces ha sido encontrado con tus decisiones artísticas. Has hablado de manera activa de los problemas de la inseguridad en México y decidiste interpretar a un narcotraficante. Lo que explicas es que no están peleadas. Una es tu trabajo y la otra es tu conciencia como ciudadano. Ahora, ¿cuán difícil es llevar un balance entre tu activismo ciudadano y tu rol como actor? ¿Es complejo o es algo que ni siquiera te sientas a meditar y tomas decisiones como sobre la marcha? Sí, yo digo que creo que el día que sea complejo, pues dejaré de trabajar, ¿no? No ha sido complejo hasta hoy, al contrario, se complementan muchísimo. Cuando tú lees una historia, encuentras o no en esa historia algo que te interesa decir y en ese momento te involucras, ¿no? Y eso está completamente relacionado con quién eres como persona. Si yo creyera que un proyecto promueve la violencia e incita a la violencia, probablemente no lo haría. Yo lo hice porque no creía que estaba participando así. Al contrario, estaba invitando a una reflexión que a mí me parecía pertinente. Entonces, para mí nunca ha sido complejo como estar claro en el por qué estoy en un lugar y tomar decisiones íntegras en ese sentido, ¿no? Te digo, viene como de forma natural. Si lo tuviera que pensar mucho, entonces quiere decir que no estoy donde tengo que estar. Para mí, siempre yo soy alguien que se la pasa buscando este tipo de contenidos y encuentros donde personas se sientan a discutir y se dicen cosas que el otro no ha escuchado y por ende vas viendo cómo la conversación se va robusteciendo. Siempre he admirado esas cosas, esos proyectos y los sigo, esas voces, ¿no? Esas plumas que uno lee.
que traen una perspectiva distinta a una realidad que tú crees ya haber entendido. Eso a mí me hace mucho bien. La vida lo he buscado siempre, entonces, pues obviamente con mi trabajo eventualmente acabaré tratando de generarlo, ¿no? Y esa es además la libertad maravillosa que yo siento en mi país, con mi profesión, de poder hacer esas cosas. Pero es muy interesante que digas libertad porque siento que si bien tú la ejerces, no todas las personas o actores o figuras públicas ejercen esa libertad. Llevo un rato haciendo esto y yo veo como artistas que deciden hablar solo del arte y artistas que hablan del arte y además de las repercusiones sociales y tienen puntos de vista sobre la vida, la política, la sociedad. Tú obviamente estás de este lado. Pero muchos no lo hacen por miedo, porque si dividen, si su discurso es polarizante, pues se puede repercutir en las entradas y etcétera, ¿no? Entonces, por lo visto a ti eso no te da miedo, ¿siempre fue así? ¿O pudiste tener este discurso de libertad porque ya tenías una carrera muy sólida y muy construida? Pues también tiene que ver eso, que empecé hace muchos años y que quizá los miedos que pueda yo tener no se parecen a los que pueda tener otro, pero yo creo que todo de lo que tú hablas tiene que ver más con la popularidad, ¿no? Con buscar la popularidad a toda costa. Pasa mucho en la clase política, ¿no? En esta cuestión de estar en una eterna elección, donde se trata, sí, de una visión electoral, ¿no? En todos sentidos y de popularidad. Yo no tengo que pensar en eso, por suerte. He hecho cosas muy populares, he hecho cosas tremendamente impopulares. ¿Cómo que? Empecé haciendo teatro en mi vida y me tocó muchísimas veces estar en escenarios donde había más actores que público abajo, ¿no? Y eso no me detenía. Yo no busco la popularidad, ¿no? A mí sí me interesan los foros, pero los foros correctos, donde la gente está ahí por las razones correctas y por ende algo puede pasar que te transforme tanto a ti como al público, ¿no? Para mí la popularidad que además esta necesidad de popularidad se ha incrementado a través de los años con las redes sociales y toda esta nueva cultura de los likes y de los seguidores y demás, a mí me da un poco de miedo incluso, ¿no? Lo que puede generar en el ser humano, esta necesidad de querer gustar a toda costa, ¿no? ¿Qué puede generar? ¿Perdona? ¿Qué puede generar esta necesidad de gustar a toda costa? Eso, que pierdas tu esencia, que pierdas tu propósito, que pierdas, que estés dispuesto a dejar a un lado tus convicciones, que es un cuestionamiento moral, ¿no? Incluso, yo creo que crecí viendo ese ejemplo, ¿no? El cine donde te decían, no se trata de complacer al público, ¿no? Una nota, si tú estás terminando tu película y alguien te dice, bueno, pero es que a las mujeres no les va a gustar que el personaje haga esto. Dices, espérate, pues ya empezamos mal. Para empezar, ¿quiénes son las mujeres, no? Porque no existen las mujeres como un ente que se mueve así y se pone en una sala de cine. Existen muchas personas que con distintas perspectivas llegarán a analizar tu trabajo. Al final, tu trabajo, a quien tiene que terminar convenciendo es a ti mismo. Y en el cine y en el teatro tenemos un punto de vista que es el que hay que satisfacer, me refiero a los actores, que es el del director o la directora, punto. Y yo crecí en ese tipo de proyectos donde siempre se priorizaba eso, ¿no? Okay. Después sales allá afuera y te das cuenta que no estás solo o no estás sola porque hay gente que piensa como tú. Pero es hasta ese momento que se da ese encuentro. Hoy hay una necesidad, te digo, por la popularidad y por el abarcar y el estar presente en todos lados y que yo creo que al final te hace terminar traicionando realmente el porqué de ese primer impulso que tuviste para contar una historia, subirte a un escenario o generar un proyecto como este de Pan y Circo. Llevando otra vez la conversación a la mesa de Pan y Circo y hablando de puntos de vista, yo fijé la atención en el episodio sobre despenalización de la marihuana, ¿no?
y ahí está Osorio Chong, y lo vi muy calladito. ¿Qué pasó? ¿Santos habló demasiado o así es él? Bueno, lo que pasa es que el presidente Santos, pues es o sea, si supieras lo que fue editar ese episodio, dolorosísimo, porque la cantidad de historias y de anécdotas, por la propia historia de Colombia y además la suya en particular, resultaban muy interesantes en un momento en el que en México está sucediendo ese debate justamente y en un momento en el que además estamos enfrentándonos a una violencia tremenda, quizá la peor en esta historia, ¿no? Entonces, fue muy interesante su opinión y claramente llevó la mesa por muchos momentos, ¿no? Bueno, pero Chong Pero tampoco hizo... al final lo que es interesante de la mesa y del formato que me encanta es que, claro, todos los que vivimos la cena completa, todos los que vivimos la elaboración, además de la cena, ¿no? La cocinada y después la cena y después la sobremesa, pues obviamente nos llevamos una experiencia increíble y transformadora en muchos sentidos, pero la mesa sí logra resumirse. Sí creo que tú ves el episodio y entiendes lo que piensa cada uno de los que está sentado ahí y entiendes que se dieron un momento para escucharse. Eso me parece, o sea, ese día justamente, porque además esa fue la primera mesa que organizamos, Y estaba sí, Gael. me fui a dormir con una sonrisa y con una tranquilidad emocional y con un peso que me había quitado de los hombros, porque vi que sí pasaba, que sí había la posibilidad de acercar puntos de vista opuestos, ¿no? Este proyecto, te digo, nace de la polarización que en este país hemos estado viviendo en las últimas décadas. Esta polarización que además esta versión de democracia que tenemos ha exacerbado brutalmente, ¿no? Oye, Diego, yo justo también me fui a dormir ayer de ver los 8 episodios y me quedé... ¿Los viste todos de jalón? ¡Wow! Claro, hago bien mi tarea. Bueno. Y yo con lo que me quedé pensando fue, yo pagaría mucho dinero por ver todo eso que no filmaron. Sí, sí está filmado, así que no Bueno. vuelvas a decir eso porque aceptamos propuestas. No, sí está filmado, hay mucha redundancia, obviamente, hay muchas cosas que... Pero sí netearon más, ¿o no? ¿Eh? ¿Netearon más? ¿Fueron más? Sí, hay cosas también que por respeto dejamos fuera, porque si no contextualizas de la forma correcta pueden sonar raras, ¿no? O pueden sonar incendiarias. Hoy pasa mucho eso, ¿no? Nos cuesta mucho, vivimos en la superficie, tendemos a vivir en el encabezado, en los 140 caracteres o los que sea que ya te deja Twitter, en lo que dice una fotografía nada más en Instagram, y se nos olvida que la contextualización de las ideas es indispensable para entenderla en un contexto de polarización como este, repito. Es importantísimo que entendamos de dónde vienen las cosas que escuchamos, porque a cualquiera se le saca de contexto hoy y pareciera estar traicionando todos sus principios, ¿no? Y después ves y entiendes el contexto y dices, ya entendí por qué dijo esto. Sí. Pero se lo pegas a otro contenido y puedes destruir a cualquiera en un segundo. Entonces, un poco también el llamado de confianza que hicimos a todos y a todas las invitadas de Pan y Circo fue ese. Yo les dije expresamente, yo voy a ser el encargado de editar este programa y yo me voy a encargar de que lo que dijiste o lo que trataste de decir esté ahí presente, ¿no? Porque obviamente vamos a editar, pero va a estar ahí. Y además tengo el material grabado para demostrarlo, ¿no? Y la verdad es que fue bien bonito ver cómo la gente le entró sin miedo. Los personajes que decidieron sentarse a la mesa se sentaron con esa confianza total de que estaban en buenas manos, ¿no? Porque yo no estoy haciendo esto para demostrar un punto, para que mi opinión llegue más lejos, si no se trata de la mía, ¿no? De verdad viene de un interés de escuchar a otros, ¿no? De escuchar a otros y de poder debatir y cuestionarles. Además, yo trato de hablar lo menos posible,
en el programa, porque ya verás que aquí hablo muchísimo. Pero, Pero se trata de que ellos y ellas hablen, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos y no sé, hay episodios que a mí me gustan más que otros porque son temas que me mueven más, pero siento que en todos pasan cosas que son reveladoras, ¿no? Y que además dan cierta esperanza, porque siempre hay en la mesa una posición que te habla de lo que sí se puede hacer todavía, ¿no? qué bueno que mencionas eso, porque justo algo que vi en las mesas, sobre todo en la de feminismo, fueron puntos de vista encontrados que se debatían con fuerza y esa conversación estaba dispuesta a ser políticamente incorrecta a veces. Sentía que es un punto necesario a veces para hablar de temas importantes. A veces para avanzar y hablar de temas importantes debes estar dispuesto a escuchar cosas que quizás te van a ofender, claro, sin caer en xenofobia, racismo, todos estos conceptos que están mal y no deben de existir, pero una conversación seria te debe de mover cosas por dentro y ofenderte. Y mi pregunta específica es, en estos momentos en el que lo políticamente correcto es casi una tendencia global, ¿cuán difícil es avanzar y hablar sobre temas importantes siendo políticamente correcto? Es complejo porque más bien voy a cambiar mi respuesta. O sea, es complejo, pero indispensable, ¿no? Indispensable hacerlo así, porque si no, el cambio nunca será posible, vamos, ¿no? El cambio de paradigma. El asunto aquí es que eso, hay que pensar dos veces las cosas antes de decirlas, ¿no? Y a mí me parece indispensable. Ojalá en las redes sociales en general encontráramos más opiniones que se dieron ese chance de cuestionarse antes de salir. Hoy hay un culto a la inmediatez y a la superficie, ¿no? O sea, si yo digo mi opinión antes, tiene más valor. Si yo soy el que sembró el cuestionamiento, tiene más valor. No importa si el cuestionamiento tenga o no fundamentos, ¿no? Y dices, ojalá aprendiéramos a entender que en la profundidad está la esencia y el valor de las cosas y en la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que ese episodio fue el episodio de violencia de género y feminicidio. Fue un episodio que sí nos dejó marcados, ¿no? Creo que es el silencio más largo que se ha hecho en el momento en el que yo digo esto se acabó. Eh, Cuando todo el mundo bajó porque además pues la cena sucede en un lugar, pero hay un equipo que es el que trabaja pan y circo, un equipo de contenidos, con el que discutimos todo previamente, con el que decidimos y definimos quiénes son los personajes, y este equipo estaba siendo testigo. Además, yo tengo aquí una tableta donde me van mandando ideas y cuestionamientos y cosas que les vienen a la cabeza y traemos un diálogo entre nosotros. Entonces, recuerdo las caras de todos, unas caras de transformación brutal y de confrontación, sobre todo, con quiénes somos, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer en este tema, ¿no? Algo similar pasó en el episodio de identidad y racismo, ¿no? Sí. Y eso me encanta, porque esa era la muestra de que, claro, si esto nos pasó a nosotros aquí, el poder de esto allá afuera, es brutal, ¿no? Hay que hacer que le llegue a la gente, hay que hacer que la gente lo vea, porque la capacidad que tiene de encender en ti esa reflexión que eventualmente te lleve a transformarte, a transformar tu relación con tu entorno y con la gente que te rodea, es muy poderosa, ¿no? A mí me emocionó muchísimo sentir eso y ahí es donde creo que termino contestando tu pregunta de hace rato. Me parece que la mesa es un vehículo esencial. A lo mejor este tipo de cosas se habían dicho en otros foros y en otros formatos, pero a mí no me habían pegado tan profundamente como ese día en esa mesa.
Y creo que a esos personajes tampoco, porque no es lo mismo que tú te sientes, te pongan un micrófono, estés en un foro, enfrente de ti hay alguien vestido de traje, maquillado, que además te voltea a ver así con cara inquisitoria y te empieza a preguntar. Puta, ya ese ambiente es completamente hostil para aquel que va a tratar de explicar qué es lo que piensa y tratar de generar una resonancia en un público. Pero si llegas, te sientas, te relajas, hablas 15 minutos de cualquier otra cosa, te tomas una cervecita, empiezas a platicar y de repente pum, sale una cosa que no te habías atrevido a decir o por lo menos a formular de esa forma. Creo que ese es un valor maravilloso que tiene Pan y Circo y que hace que aunque tú conozcas a estos personajes, a lo mejor no los hayas oído hablar así, ¿no? Algo que sentí como espectador al ver los 8 episodios es que la discusión hace que te veas a ti mismo frente a un espejo, ¿no? Y aceptar que hemos sido racistas, que hemos sido clasistas, misóginos, porque es una cuestión estructural, ¿no? En ese sentido, ¿cuándo te diste cuenta que tú habías sido todo esto y cómo hiciste para cambiarlo? Pues es que yo creía que sabía, yo creía que estaba consciente de qué tanto había yo participado de esto, que es más un sistema, ¿no? Y, y de pronto estas pláticas y yo diría que en general el 20 me cayó antes, ¿no? Me cayó en el proceso, en la preparación para llegar a esa mesa. Cuando yo me sentaba en esa mesa, yo ya sabía un poco el curso que iba a tomar. ¿Por qué? Porque investigábamos a todos los personajes. Te repito, había un equipo en Pan y Circo, un equipo que se dedicaba a eso, a investigar profundamente por qué cada uno de esos personajes iba a estar sentados en esa mesa, qué posibilidades había con toda la información que hay, con todo lo que han dicho, con sus posturas que han dejado claras públicamente, qué opciones había para que la conversación se fuera por aquí o por allá. Estaba estudiado, ¿no? Si bien sí hay mucho de improvisación y de resolver el accidente en su momento, hay un trabajo de preparación detrás de cada episodio que a mí me confrontó con muchísimas cosas, ¿no? Me confrontó con mis dinámicas más íntimas, ¿no? Y me hizo cuestionarme cosas que hoy para mí son indispensables, ¿no? Y luego vino el COVID y bueno, pues eso o sea, se potenció brutalmente, ¿no? Porque ahora no solo vino esta lupa a decirnos quiénes somos y demás, sino hay unos momentos eternos de silencio y de reflexión que antes no teníamos, que son hiperconfrontativos, ¿no? Si te analizas en esa lupa, en ese contexto histórico, ¿qué has aprendido de ti mismo, Diego? Pues sí, que me tengo que replantear casi todas las dinámicas, tanto en mi entorno profesional como íntimo y cotidiano, con mi familia, con mis amigos, con mis vecinos, con el entorno, ¿no? Con el entorno. Tú puedes creer que estás haciendo algo, pero si das un pasito para atrás te darás cuenta que estás haciendo mucho menos de lo que crees, que para de verdad detener este deterioro acelerado en el que hemos caído, pues tenemos que replantearnos muchas cosas, renunciar a muchas cosas, porque además cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando en realidad de nuestra existencia en este lugar, ¿no? Porque nosotros somos los que nos vamos a ir. Este lugar aquí va a seguir, pero nosotros no, si no nos ponemos las pilas. Y quizá esa expresión en este momento de ponerse las pilas ya no funciona, porque no habría que hablar ni de pilas. Pero creo que eso es una confrontación con lo que he dejado de hacer, pero por ende con lo que puedo hacer. Esa es la parte que a mí me gusta de este programa y con la que siempre quise terminar todos los episodios y que fue un consenso del equipo de Pan y Circo, tanto de producción como de contenidos, o sea, decir, salgamos de aquí con objetivos, con ideas de dónde sí podemos incidir, qué sí podemos transformar, ¿no? Diego, hace poco iba en Insurgentes en la bicicleta y vi un espectacular con un avión
y decía rentable. Y obviamente era paradójico porque por esta nueva realidad, pues ni es rentable y ni estamos viajando, ¿no? Entonces, siento que todo tiene una nueva dimensión. En ese sentido, tu proyecto, ¿cómo embona con esa nueva realidad? Pues justamente ese fue el ejercicio de hacer el episodio COVID, ¿no? Que ahora es el episodio 1, sin embargo lo hicimos al final, cuando se detuvo el lanzamiento y dijimos, paremos un segundo, veamos qué está pasando. No habíamos terminado la postproducción, que en muchos sentidos requería que fuera de forma presencial, entonces dijimos, a ver, paremos un poquito, ¿qué hacemos? ¿Seguimos terminando el programa y lo presentamos como está o respondemos a esto que nos está pasando, ¿no? Y claramente fue esencial hacer lo segundo. Me acuerdo que estábamos en una llamada que no tenía ese propósito, con Javiera, quien es nuestra aliada en Amazon y quien se subió a este barco y nos lo creyó desde el principio y se volvió una cómplice maravillosa. Estábamos platicando de la postproducción y de cuándo íbamos a salir. Yo recuerdo, además, a mí me había tocado vivir de muy cerquita pues, la incertidumbre y el miedo por este virus, ¿no? Y entonces yo le dije, híjole, ahorita mi cabeza está en otro lado. Ahorita mi cabeza está en reflexionar sobre, o sea, si Pan y Circo planteaba todos estos retos que como sociedad tenemos, esto que está pasando ahora hace que nos tengamos que replantear todo, ¿no? Y así de brutal está resultando en mi vida. A mí me encantaría hacer un episodio sobre esto, sobre lo que nos está pasando ahorita, y paremos un poquito las máquinas, paremos el salir de forma apresurada y más bien, pues como que sí, demos la oportunidad de entender y de darle el golpe a esta situación que tenemos enfrente. Y de ahí fue que dijimos, pues vamos a hacer este episodio, y rápidamente se articuló. Y entonces dijimos, bueno, pues normalmente nos vamos a un lugar, viene un chef o una chef que tiene alguna conexión con el tema y nos ofrece a través de su comida también una reflexión. Pues ahora qué, ahora no se puede eso, vamos, ahorita la industria restaurantera está colapsada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cocino yo, voy a ver si aprendí algo y cocino yo, y se los mandamos a todos a sus casas. Recuerdo que yo había preparado un menú y una de las invitadas me dijo, perfecto, yo le entro, pero todo lo que vayas a mandar, que lo pueda meter al horno tantos minutos, ¿no? Pensando en el virus. Y yo dije, ay, cabrón, claro, hasta el menú me tengo que replantear. No puedo mandar un gazpacho frío porque pues lo va a querer meter al horno y se morirá el virus, pero se echa a perder el gazpacho. Entonces, bueno, pues vamos a pensar en otro menú, vamos a pensar cómo sería esto, cómo se haría sin todo lo técnico que tenemos para producirlo, ¿no? Cómo se haría si tiene que ser algo que tú puedas accionar con tus dedos. Pues tendrá que ser un teléfono que ya sabes cómo opera y una computadora que probablemente has usado. Ah, perfecto, pues esos son los elementos. Y así empezamos a construir el programa a través de juntas y juntas en una plataforma como esta, donde nos veíamos entre todas y todos y empezábamos a articular qué programa podíamos hacer en este contexto. Y la verdad es que, para empezar, a título personal y creo que como equipo, nos ayudó muchísimo a vivir esta etapa, a asimilar las cosas, a acomodarlas, a seguir sintiendo que éramos productivos, que teníamos algo que hacer y que decir con nuestro trabajo, que el mundo no se había detenido por completo, ¿no? Fue bien bonito el proceso creo que terminó armando una familia, que somos los que hicimos este programa, que ya nos habíamos despedido y que en el COVID, a la distancia, nos volvimos a reunir, ¿no? Hablamos cuando hacías la promoción de Narcos, estabas en Los Ángeles y te dije que cada vez tenía más la impresión de que te interesa más ser buen ciudadano que actor. Y me dijiste que una parte es tu trabajo y la otra es importante para ti porque la ciudadanía es la única herencia que le puedes dejar a tus hijos. ¿Es Pan y Circo parte de eso? ¿La materialización de esa ideología? Definitivamente, definitivamente. Y Pan y Circo, fíjate que no viene de, porque sí, en efecto, yo sí dije que la ciudadanía
no sé si es lo único que les puedo dejar a mis hijos, pero sí lo más importante que les puedo dejar a mis hijos, lo que más les va a servir en la vida, ¿no? Que vean una película o que lean una reseña de mi trabajo, les servirá para fugarse un ratito si quieren ver una peli o alimentar el ego si quieren decir, ay, hablaron bonito de mi papá, pero eso no te sirve para nada. Lo que sí les sirve es el ejemplo que tú dejas y ese ejemplo ciudadano les da la oportunidad de trascender incluso lo que tú hiciste y sentirse capaces, ¿no? Pan y Circo no solo apela a eso que es a largo plazo, Pan y Circo apela a una reflexión pertinente hoy, ¿no? Pan y Circo busca cuestionar esta realidad, ¿no? Esta realidad, y por eso a mí me interesa tanto que se vea y me interesa tanto que la gente pueda tener acceso a esta reflexión, porque me parece indispensable hoy en día. Y sí, claro, si mis hijos, si mis hijos, que además han sido testigos de todo el proceso, encuentran la forma de utilizar Pan y Circo para lo que sea en su vida, me sentiré muy orgulloso. Sí, claro. Ok, creo que me queda tiempo para dos preguntas. La primera es, después de hablar con tantas personalidades de ideologías tan diversas, pues es como un viaje existencial, ¿no? Que te transforma. ¿Con qué conclusiones te quedas tú? ¿Está muy complejo o la luz al final del túnel está un poquito más cerca de lo que pensamos? O ya no sé, ¿qué piensas tú? Híjole. Hay episodios que me hacen sentirme muy esperanzado, otros que no. Si tuviera que hablar de mi experiencia general, te diría, claro, que es más lo que podemos hacer de lo que creemos, ¿no? Y que por ende somos más responsables de la realidad en la que vivimos, de lo que aceptamos, ¿no? Por ende tenemos eso, mucho por hacer. Me quedo también con que, al parecer, una vez más en el foro, en el patíbulo que resultan las redes sociales a veces, Twitter sobre todo, y digo eso porque yo no tengo Facebook, pero supongo que ahí pasa algo similar. Cuando nos desarmamos, me refiero a dejamos estas herramientas y estas máscaras y estos filtros que nos hemos puesto enfrente, y cuando nos careamos con alguien que aparentemente no piensa igual que nosotros, hay muchas posibilidades de coincidir. Si bien hay cosas en las que nunca vamos a coincidir, sí podemos encontrar cosas que nos preocupan mutuamente, y eso es esperanzador, porque entonces quiere decir que hay cosas que tú y yo podemos hacer, aunque no hayamos votado por la misma persona, aunque no creamos en lo mismo, aunque no nos gusten las mismas cosas, aunque parezca que vivamos en realidades distintas, sí hay muchas cosas que podemos hacer juntos y juntas. Eso sí me quedó clarísimo. Y después que otra cosa es que muchas veces el gran foro lo tienen las voces menos pertinentes, ¿no? Si rascamos un poquito, si investigamos un poquito, de pronto hay voces allá afuera dispuestas a transformarnos, sí están ahí, y depende de nuestra curiosidad de encontrarlas, ¿no? Pues es que es política, ¿no? De ahí a ser parte de la clase política, no, ya no estoy tan seguro, pero la ciudadanía, o sea, es la forma de participar de la política, ¿no? Pero a mí me gusta esta trinchera, a mí me gusta este lado, a mí me gusta recordarme y recordarnos, me refiero a la gente que es cercana y que me rodea, el poder que tenemos de incidencia a los ciudadanos, ¿no? Y lo indispensable que resulta nuestra participación. Veo muy complejo que suceda esa otra parte que tú preguntas. O sea, no habría un Diego para presidente. Imagínate eso, ¿no? Claro, claro que no, claro que no. Fracasé cuando intenté en la primaria de la asamblea de alumnos,
no pasé de escribano, me tocaba escribir todas las actas, y mi carrera política se truncó rápidamente porque me gustaba más el fútbol. Es un buen pretexto. Ujú. Bueno, con eso me quedo. Diego, gracias por tu honestidad, por esta charla que, pues aunque fue a distancia, siento que fue honesta. Gracias.